8 trucos para conservar y preparar el perejil. El perejil es una planta aromática que todos utilizamos en nuestras recetas, pero el problema es que se nos estropea y justo cuando lo necesitamos no tenemos. En España es típico que te regalen unas ramitas en la pescadería. ¿Ocurre lo mismo en vuestros países? Contádmelo en los comentarios. Pero para evitar quedarme sin él, a veces compro un manojo. Este que veis aquí me ha costado 30 céntimos. Es baratísimo, pero ¿qué hago para que no se me pierda? En primer lugar, corto el tallo más cercano a las raíces, que es lo que acumula más tierra. Y ahora os voy a contar 8 trucos para que podáis aprovecharlo a la perfección. Número 1. Lavar bien el perejil. Quizás os parece una tontería, pero muchas personas se saltan este paso. Es muy importante quitar las impurezas, restos de tierra, arena o de pesticidas. Para ello, lo paso por el grifo, lo pongo a remojo en agua y un buen chorro de vinagre durante unos minutos. Lo volvemos a pasar por el grifo. Después lo escurrimos. Lo dejamos secar bien. Si es necesario, nos ayudamos de un poco de papel de cocina. Le cortamos la mayor parte del tallo porque no nos gusta encontrarlo en nuestros platos y listo para utilizar. Número 2. Consérvalo en un vaso con agua como si fuera una flor. En muchas casas y en muchas cocinas profesionales encontraremos un vaso con agua y perejil. Así se mantiene perfectamente durante muchos días. Y si lo conserváis en la nevera, todavía mejor. Mirad, yo he puesto estas ramitas que estaban un poco apagadas en agua en la nevera y a la media hora ya estaban otra vez frescas y lozanas. Aguantará muchos días y si le cambiáis el agua y retiráis las hojas secas, os durará todavía más. Número 3. En papel cocina y una bolsa de plástico. Remojamos 2 hojas de papel de cocina. Envolvemos con ellas el perejil y la metemos en una bolsa de plástico que tenga unos agujeros o en una bolsa zip que vamos a dejar abierta. Así el perejil puede respirar y mantiene la humedad. Lo ponemos en la nevera, mejor en el cajón de las verduras. Se mantendrá perfectamente durante unos 10 días. Número 4. Haz churros de perejil y congélalos. Sin duda, este es mi favorito. Cortamos cuadraditos de papel film o de papel aluminio. Ponemos en cada uno una ración de perejil y hacemos un rollito. Lo congelamos y cuando lo queremos utilizar, cogemos unas tijeras, lo picamos y ya lo podemos echar directamente a nuestra receta. Más fácil, imposible, y así podrás conservar durante mucho tiempo tu perejil. Número 5. Separa las hojas con un colador. ¿Verdad que no nos gusta encontrar el tallo del perejil en el plato? Pues para ello tendremos que utilizar las hojas, pero a veces ponernos a separarlas puede ser un poco tedioso. Así que con el método del colador acabaréis en un momento. Y si tenéis niños, les va a encantar ayudaros. Solo hay que introducir el tallo en uno de los orificios y tirar hacia abajo, y ya tenemos separadas las hojas del tallo. Número 6. Con unas tijeras y un vaso. Si no manejas el cuchillo como un experto chef y no te apetece sacar la picadora para triturar el perejil, con un vaso y unas tijeras vas a conseguir picarlo como un profesional. Pones el perejil en un vaso, introduces la punta de las tijeras, vas cortando y listo para poner en tu receta. Número 7. En un frasco hermético. Ponemos las hojas de perejil en un frasco de cristal, introducimos un trocito de papel de cocina y cerramos muy bien. Guardamos el frasco en la nevera
y se va a conservar durante muchos días. El trocito de papel de cocina va a absorber la posible humedad que pueda soltar, aunque si lo cerráis bien, ni siquiera es necesario. Y por último, en el número 8, deshidratar el perejil en el microondas. Ponemos en un recipiente una hoja de papel cocina. Colocamos las hojas de perejil encima, bien repartidas. Le ponemos otra hoja de papel de cocina encima y lo ponemos en el microondas 1 minuto y medio a máxima potencia. Lo sacamos del microondas, lo removemos un poquito y lo volvemos a poner otro 1 minuto y medio en el microondas. Cuando lo saquemos estará completamente deshidratado. No tenemos más que deshacerlo con los dedos y ya tenemos nuestro perejil deshidratado listo para utilizar. Lo ponemos en un frasco de cristal, lo cerramos muy bien y lo podemos mantener a temperatura ambiente. Os aguantará meses y tiene un aroma que no tiene nada que ver con el perejil comprado. ¿Qué os han parecido estos trucos? Espero que os hayan resultado útiles. ¿Conocéis alguno del que no os haya hablado? Por favor, contádmelo abajo en los comentarios. Te dejo el enlace al artículo en mi web con todos los beneficios y propiedades del perejil y mucha más información abajo en la caja de descripción. Si te ha gustado, dame un like y suscríbete al canal. Y no lo olvides, cuídate y mejora.